Durante milenios, la gente de todo el mundo ha transmitido historias de tesoros perdidos tanto por tierra como por mar. En todos los rincones del planeta es probable que te encuentres con una historia de oro enterrado, riquezas extraviadas o diamantes desaparecidos, sin importar con quién hables o qué registro levantes y leas. Algunas historias de tesoros giran en torno a antiguos artefactos que detallan las vidas pasadas de civilizaciones perdidas, recursos de conocimiento recién descubierto e iluminación histórica. Otras exploran el impulso humano hacia la riqueza y la fortuna, con lecciones sobre la avaricia, el materialismo y las consecuencias de la conquista. Por lo general, estos tipos de cuentos tienen lugar en las costas de aguas indomables o en territorios inexplorados de países lejos de América, mucho menos en la frontera occidental. Sin embargo, al examinar más de cerca los registros y libros de texto que detallan la vida en el oeste americano, encontrarás que hay muchas historias similares sobre oro, artefactos y otros botines legendarios circulando al oeste del río Mississippi. Por lo tanto, para entender mejor la tradición en torno a las búsquedas de tesoros en la frontera, aquí hay dos cuentos de tesoros perdidos originarios del salvaje oeste. Antes de que los verdaderos auge de la minería de oro y plata se apoderaran de la frontera americana a mediados del siglo XIX, grupos de expedición de varios países patrullaban los territorios occidentales con un optimismo desenfrenado de que una recompensa más allá de la medida esperaba su descubrimiento. Un clan de pioneros esperanzados fue un gran régimen exploratorio francés en los últimos días del siglo XVIII, compuesto por más de 300 hombres y más de 450 caballos. Estos franceses fueron instruidos por el entonces primer cónsul Napoleón Bonaparte para encontrar oro, plata u otros minerales preciosos que se rumoreaba llenaban los arroyos y lechos de los arroyos de las montañas rocosas. Los hombres partieron de Nueva Orleans y se reunieron en el punto de encuentro en la actual Leavenworth, Kansas, que en aquel entonces se consideraba un pequeño puesto avanzado en el corazón de la colonia de Luisiana. Desde Leavenworth, los franceses se adentraron hacia el oeste, en territorio español adicional, entonces llamado el Virreinato de Nueva España. Estas regiones abarcaban el sur de las montañas rocosas, donde exploradores franceses aseguraban haber hallado metales preciosos y otros objetos valiosos. Finalmente, la expedición llegó a la base de las montañas y comenzó a prospectar en las inmediaciones. Incapaces de reunir algo de valor, la cuadrilla avanzó, esta vez aventurándose hacia el sur, hacia la actual Summitville, Colorado, justo al este del ahora famoso Paso Wolf Creek. Aquí la expedición francesa hizo su fortuna. En los numerosos arroyos y ríos que fluyen en la zona, había grandes depósitos de oro, intactos por lo que parecían siglos. De hecho, había tanto oro que los registros indican que valdría más de $33 millones estadounidenses en tiempos modernos. Imposibilitados de llevar el tesoro inesperado al este, los franceses fueron al norte y ocultaron el oro en 3 sitios secretos. Para no olvidar estas ubicaciones remotas, el grupo nombró a un oficial al mando para mantener el mapa creado para futuras expediciones. Justo cuando los franceses se preparaban para comenzar su viaje a casa, un ataque inesperado de una tribu de guerreros nativos americanos locales cayó sobre la cuadrilla. Los alrededor de 300 soldados franceses intentaron defender su posición, pero rápidamente fueron superados en número. Mientras aumentaban las bajas, el oficial al mando ordenó a algunos de sus hombres sacar el oro de sus 3 escondites para enterrarlo en nuevos lugares entre las batallas. La operación fue apresurada. Aunque se grabaron nuevos mapas para señalar los puntos de escondite, la mayoría de los hombres involucrados, incluyendo al comandante, fueron asesinados. Del campo de batalla inicial, solo 20 a 30 franceses pudieron escapar ilesos. Viajaron hacia el este por varios días hasta llegar a las montañas Front Range, donde fueron atacados de nuevo por la misma banda de guerreros. Otros 15 a 20 hombres murieron en batalla, y después de que los nativos americanos se retiraron, solo 5 franceses de los 300 originales sobrevivieron. Estos 5 supervivientes enfrentaron la dura llegada del invierno, mientras retornaban hacia el este, de vuelta a Leavenworth, Kansas. Otros 3 franceses murieron por inanición y problemas generales de salud. Los otros 2 pudieron soportar el frío, pero solo uno volvería a Leavenworth todavía respirando. El francés en cuestión era un soldado animado que se hacía llamar Leblanc.
LeBlanc estaba decidido a regresar a Wolf Creek Pass y desenterrar el oro descubierto, pero no antes de regresar a Francia para informar sus hallazgos a Napoleón. LeBlanc se quedó en el puesto avanzado de Kansas durante unas semanas para recuperar su fuerza y nutrición antes del largo viaje de regreso a través del Atlántico. Al llegar a Francia, LeBlanc se reunió con los altos mandos del gobierno francés, detallando sus pruebas en la frontera occidental de América y las supuestas riquezas enterradas bajo las montañas rocosas. El gobierno francés, intrigado por la historia de LeBlanc, solicitó un mapa para realizar una expedición de seguimiento en los próximos meses. LeBlanc, reteniendo 2 versiones del mismo mapa, entregó una copia al régimen francés y se quedó una para él mismo. En su momento se organizó otra expedición de 50 hombres a lo largo de la frontera occidental en América. Los registros no distinguen a la segunda cuadrilla, por lo que es difícil determinar si fue organizada por los funcionarios franceses o por el mismo LeBlanc. Sin embargo, la expedición regresó al área de Summitville, Colorado, donde se encontró inicialmente el oro, pero antes hicieron una parada en un puesto avanzado en Taos, Nuevo México. Aquí contrataron a un guía local para llevarlos de vuelta al escondite del tesoro. Nadie volvería a saber de los 50 franceses durante meses, hasta que el guía regresó a Taos con noticias de otro ataque más de los nativos americanos a la expedición francesa. Afirmó ser el único sobreviviente y que el tesoro seguía oculto. Sin embargo, el resto de Taos tenía dudas. Pensando que la cuadrilla volvería con suficientes riquezas para compartir con el puesto avanzado, vieron al guía como un mentiroso y un ladrón, acusándolo de asesinato y de tomar todo el tesoro perdido para él mismo. Las acusaciones llegaron al gobierno español, y el guía fue juzgado por asesinato. Pocas pruebas surgieron para condenar al guía por matar a 50 soldados franceses a sangre fría, y fue absuelto después de un juicio corto. Sin embargo, los locales de Taos permanecieron perplejos y no pudieron descifrar cómo fueron asesinados 50 hombres mientras el solitario y modesto guía logró escapar. Hasta el día de hoy, algunos creen que la expedición fue de hecho guiada por LeBlanc, quien encontró el oro y mató al resto de sus hombres para reclamar toda la fortuna para él mismo, antes de pagar al guía para que regresara a Taos con el relato fabricado de otra sangrienta batalla de nativos americanos. Aunque el destino exacto de LeBlanc permaneció desconocido, las leyendas de su mapa del tesoro persistieron, una de las cuales fue defendida por un hombre conocido como William Ewell, quien afirmó que había adquirido una copia exacta del mapa original. William Ewell pasó su vida buscando en la totalidad de los valles entre Wolf Creek Pass y Saguache, Colorado, pero nunca llegó a mucho. De las manos de William Ewell, el mapa pasó a otro buscador de oro con el nombre de Asa Poor. Poore pudo encontrar puntos de referencia en el área representada en el mapa del tesoro, pero el oro quedó sin descubrir. Después de la fallida misión de Poor, entregó el mapa a uno de sus 2 socios, un hombre llamado Montroy. Montroy nunca regresó a Summitville para rehacer sus pasos y su mapa del tesoro se perdió años después. En los años siguientes, el pico de la montaña, a poco más de 100 millas al norte de los depósitos de oro de Wolf Creek Pass, fue nombrado Montaña del Tesoro como una oda al perdido tesoro de oro francés. Se cree que el tesoro aún reside en la montaña y sus colinas y valles inferiores circundantes. A mediados del siglo XX, una familia de la zona de Summitville, Colorado, anunció que habían encontrado 7 de los 8 puntos de referencia naturales mencionados en el mapa del tesoro original de LeBlanc. La familia afirmó ser descendientes directos del legendario francés y que habían estado buscando el oro perdido durante 3 generaciones, lejos de la vista del público. En 1993, un miembro de la familia descubrió un túnel en las montañas cerca del paso Wolf Creek mientras cazaba alces. Se determinó que el túnel era hecho por el hombre, y él decidió que debía explorar más a fondo el sitio de excavación. Después de adentrarse unos 20 pies en el túnel, el hombre descubrió que el camino estaba bloqueado por escombros, aparentemente de un derrumbe subterráneo. Pero justo antes del bloqueo, el hombre halló un tallado singular en la pared de la ladera. Usando su linterna para iluminar las sombras, el hombre se dio cuenta de que el tallado en la pared era el 8º y último hito del mapa del tesoro de LeBlanc, la última pista que necesitaba en la larga búsqueda gestante de su familia. Al día siguiente, el hombre y otros 20 miembros de la familia cavaron 12 pies más profundo en el túnel, despejando el bloqueo y abriendo la ladera. La familia estaba lista para celebrar, pero primero querían iluminar el túnel con un conjunto de velas para que los hombres pudieran seguir cavando después del anochecer.
Sin embargo, la luz nunca llegó, ya que la familia se topó con un gran nido de serpientes de cascabel en el túnel. Cuando se apresuraron a salir, una colonia de murciélagos asustó a la fiesta, otra fuerza de la naturaleza. Los murciélagos revoloteaban alrededor de la familia, incansables en su acecho. Después de ahuyentar a los murciélagos, la familia encendió las velas que conducían al túnel, preparado con una trampa para capturar a la serpiente de cascabel. Antes de que pudieran hacerlo, notaron que la vela al final del túnel se había encendido sola, brillando como el ojo de una bestia montañesa dormida. Al mismo tiempo, un gran búho cornudo se lanzó desde el cielo crepuscular y arremetió con sus garras contra la fiesta, la señal final para la familia de que lo que sea que yacía dentro de las montañas estaba protegido por algo invisible. Aunque el cuento popular de los descendientes de LeBlanc es la historia dominante en lo que respecta a la leyenda de Treasure Mountain, otras versiones creen que el oro fue descubierto por los guerreros tribales Ute, que primero atacaron la expedición francesa a finales de los 1700. Hoy en día se dice en la región suroeste de América que la banda de Ute tomó el oro después de que terminó la batalla y lo enterró cerca de la boca del cañón del Río Grande, a poco menos de 300 millas al sur de Treasure Mountain. El forajido lascivo Flagstaff nos transporta a la 1880. La construcción del ferrocarril Atlántico y Pacífico se detuvo justo fuera del Cañón Diablo, luego de determinarse que las piezas del puente eran demasiado cortas para proporcionar un paso seguro sobre el arroyo. Con los trabajadores del ferrocarril varados en el desierto de Arizona, surgió una pequeña y resistente comunidad, nombrada después del cañón, que albergó a una diversa tripulación de forajidos y jugadores fugitivos. La ciudad en sí no tenía hombres de la ley, a pesar de la rápida construcción de varios salones, burdeles y casas de juego. Esto llevó a un aumento de la actividad criminal, considerando que los forajidos veían a Cañón Diablo como el lugar perfecto para acechar a los viajeros y trasplantados desprevenidos de Flagstaff a 35 millas al oeste. Sin embargo, las diligencias que transportaban pasajeros y carga a California usaban Cañón Diablo como un puesto avanzado antes de dirigirse al oeste hacia Flagstaff y más allá hacia el país de California. En 1881, durante el apogeo del tormento sin ley de Cañón Diablo, un transporte de correo que viajaba desde el este se detuvo en la intersección para transferir correo a una diligencia que se dirigía hacia el oeste hacia Flagstaff. Durante la transferencia, los pasajeros de la diligencia observaron cómo se colocaban 4 grandes sacos de correo en la diligencia hacia el oeste. 2 de ellos parecían más pesados de lo normal para un saco de correo promedio. Luego de alimentar a los pasajeros después de la transferencia, la diligencia viajó al norte hasta el camino de California-Santa Fe hacia Flagstaff y Needles, California, donde se ubicaba el siguiente ferrocarril operativo. No obstante, el carruaje no avanzó mucho. Luego de una difícil subida y alcanzar una división estable en la cima de los picos de San Francisco, 5 forajidos a caballo con armas desenfundadas detuvieron la diligencia, apuntando a las cabezas y corazones de los pasajeros inocentes. Los forajidos, que probablemente habían avistado al grupo y su potencial fortuna en el Cañón Diablo, no dijeron ni una sola palabra. En cambio, el líder de la banda hizo un gesto para que 2 secuaces retiraran los pesados sacos de correo de la diligencia. Después de que las bolsas fueron puestas a los pies de los bandidos, la diligencia pudo continuar. Cerca de las 5 p.m., la diligencia y sus agitados pasajeros arribaron a Flagstaff. En aquel entonces, Flagstaff era una encrucijada nueva, con solo 2 tiendas, 4 salones y una estación de diligencias. En la estación, un agente y su maestro de escena se enteraron del robo de 2 sacos de correo comunes por una banda de forajidos, quedando perplejos al principio. En la estación, un agente y su maestro de escena se enteraron del robo de 2 sacos de correo comunes por una banda de forajidos despreciables, quedando perplejos al principio. El maestro de escena, al no entenderlo, investigó por su cuenta y descubrió que los 2 pesados sacos de correo eran en realidad grandes paquetes de lingotes de oro y plata que iban de Albuquerque, Nuevo México, a un banco en San Francisco. Después, el maestro de escena avisó a Wells Fargo, quien alertó a las localidades del oeste sobre más robos en carreteras y forajidos atacando diligencias. Durante años, Wells Fargo había intentado camuflar su carga más preciosa con bolsas de correo comunes que llevaban barriles de whisky de 5 galones, con el oro y varias riquezas escondidas en su interior.
Ahora parecía que los 5 forajidos que habían robado la diligencia de Canyon Diablo habían adquirido información interna y sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando robaron las bolsas de correo. El maestro de escena y Wells Fargo formaron una cuadrilla de cazadores de recompensas para perseguir a los bandidos y recuperar el oro y la plata. Wells Fargo solicitó la ayuda del ejército de los Estados Unidos para asistir en su búsqueda. El gobierno de los Estados Unidos finalmente accedió, enviando una banda del 6º Caballería para explorar cualquier rastro que los forajidos pudieran haber dejado atrás en los picos de San Francisco. Incapaces de establecer un rastro, contrataron a 2 exploradores nativos americanos para agilizar la búsqueda. Al final, el grupo de recuperación consistió en 12 miembros y localizó con éxito a la banda de 5 forajidos en las actuales Viet Springs, a unos 8.500 pies sobre el suelo. En las montañas, los bandidos ataron sus caballos a un poste cerca de una cabaña improvisada de troncos. De hecho, se preparaban para irse durante el asedio de la caballería, y les dispararon antes de que pudieran montar. A pesar de la astucia y despiadad de los bandidos de la diligencia, no pudieron contra los soldados del ejército de los Estados Unidos. Los 5 forajidos murieron, dejando la cabaña y los caballos disponibles para la expedición de recompensas. A pesar del triunfo, la emboscada no acercó a los hombres al botín robado de la diligencia. El grupo no encontró ladrillos de oro y plata en la cabaña. El tesoro ahora está perdido en la agreste naturaleza de Arizona. La noticia fue recibida con optimismo por la gente de Flagstaff, quienes se enteraron del tesoro perdido y acudieron en masa a Viet Springs. Se dice que un equipo de más de 12 hombres se aventuró a la cabaña abandonada en los días siguientes, excavando todo el lote, solo para encontrar nada más que la tierra debajo de ellos. La emoción se desvaneció rápidamente, ya que Wells Fargo olvidó sus pérdidas, y los residentes de Flagstaff, Canyon Diablo y los lugares intermedios se enfocaron en el próximo robo de diligencias. En 1883 se completó el ferrocarril a Needles, California, y Canyon Diablo fue abandonada a finales del siglo XIX. Mientras tanto, Flagstaff siguió siendo una comunidad próspera y experimentó un gran crecimiento gracias al ferrocarril del Pacífico. A veces, los ciudadanos oían sobre el tesoro perdido en los picos de San Francisco, oculto en una cornisa con vista a la ciudad. El responsable de impulsar tales afirmaciones era George Viet, propietario de la guarida original de los forajidos. George no tenía vínculos oficiales con los antiguos bandidos, pero conocía el botín que dejaron atrás. Pasó sus últimos días excavando en las laderas, cerca de los manantiales, e incluso destruyó la cabaña donde ocurrió el tiroteo para buscar bajo el piso. La excavación de George también lo llevó a la cueva del río de lava dentro de los tubos de lava, antiguos túneles excavados por roca fundida de una erupción volcánica hace 700.000 años. Estas cavernas heladas no fueron descubiertas hasta 1915, pero se pensaba que eran un escondite popular entre los pequeños delincuentes en la época dorada del salvaje oeste. En las décadas siguientes, cazadores de tesoros de todo el país han viajado al corazón de Arizona para buscar en las montañas al oeste de Canyon Diablo y en los tubos de lava dentro del oro y la plata olvidados de Flagstaff. Hasta el día de hoy, aún no se ha encontrado, como todos los tesoros perdidos en los misterios de la frontera estadounidense. Gracias.